Listo. Muchas gracias. Pues damos comienzo con Beatriz Olivera Villa. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este webinar de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Gracias, Areli. Bueno, pues el presupuesto ya se aprobó ayer en la tarde. Entonces, bueno, estos datos que les vamos a presentar son todavía parte del análisis del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, pero pues generalmente no se tienen muchos cambios. Estuvimos revisando por la mañana y no vimos que haya pues cambios importantes al menos en estos dos temas que les quiero contar. Bueno, pues voy a comenzar platicando un poquito del análisis de recursos para fracking. Este análisis en particular lo hicimos el compañero Charlie Punzo, que ahorita va a exponer de Fundar, y yo. Y bueno, pues lo que encontramos es que en este presupuesto 2025, pues se asignan un poquito más de 12,000 millones de pesos a cuatro proyectos clave, que son cuatro proyectos que implican el uso de fracking. Esta estimación, yo me atrevo a decir que es una estimación muy moderada, porque creemos que hay otros proyectos que también están, en los cuales también se está haciendo fracking, solamente que no están, la información que lo sustenta no está disponible públicamente. Entonces, pues ese es un obstáculo justo para el análisis de esta información, para el análisis de estos datos, porque encontramos información pues muy fragmentada, ¿no? Les he de también comentar que para hacer este análisis, pues estuvimos revisando no solamente los datos del presupuesto, lo que se publica, sino también los documentos de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los documentos oficiales de cada uno de estos proyectos. Y al menos en estos cuatro, pues encontramos la evidencia para señalar que sí se realiza fracking o se ha realizado en algún momento, ¿no? No se trata de proyectos nuevos que estén arrancando en este sexenio, eso también hay que señalarlo, no son exclusivamente nuevos de esta administración, vienen de administraciones pasadas, pero también es importante señalar que en el sexenio pasado hubo un compromiso muy importante, pues por parte del entonces presidente López Obrador, donde pues él se comprometió a no permitir el uso del fracking en México. Después también vino el plan de campaña, el compromiso de campaña de la actual presidenta, donde también ella señala que no se permitiría el fracking, y pues estos datos sí contrastan con esas declaraciones y con esos compromisos que se hicieron. El proyecto ATG, que es uno de los a los que le hemos seguido la pista desde la Alianza Mexicana contra el Fracking hace ya bastantes años, bastante tiempo, como yo creo que desde 2015, más o menos, 2016. em, es un proyecto de decía, de los que tienen mayor horizonte de planeación. Se planea que termine en el año 2031. Y en este, pues, a través también de solicitudes de acceso a la información, hemos encontrado que, bueno, se reconoce, ¿no? En el mismo dictamen también de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se reconoce que al menos para el año 2010, imagínense, desde 2010, había el 76% de los pozos habían sido fracturados mediante fracking. Y bueno, pues durante todo el sexenio pasado estas asignaciones se mantuvieron ininterrumpidamente. Es un proyecto que se ubica en los estados de Veracruz y de Puebla, conocido como pues justo el Paleocanal de Chicontepec, ¿no? El proyecto Burgos es otro proyecto también, pues muy importante de la administración pública de Pemex. Se encuentra localizado principalmente bueno, abarca los estados de Tamaulipas, de Nuevo León y de Coahuila. Y en este dictamen del proyecto de Burgos, pues también se reconoce que las rocas en las cuales se va a realizar la explotación o la extracción de gas, pues solamente requieren fracturamiento hidráulico para optimizar su producción. Además, también a través de solicitudes de acceso a la información que la organización Cartocrítica, que aquí está Manuel también, han obtenido a lo largo de los años, pues allí también hemos podido constatar
que hay algunos campos en los cuales ya también Pemex reconoce que ha realizado fracking, ¿no? Y aquí se los pongo, pues son diferentes campos. Entonces, este es otro proyecto también que va a tener recursos asignados. El proyecto Integral Veracruz es un proyecto que también tiene recursos en este presupuesto 2025. Aquí pueden ver ustedes en la grafiquita cómo es su ubicación, pues es estratégica en la zona terrestre de Veracruz y también pues colinda con el Golfo de México. Hay una partecita ahí que abarca todavía el estado de Oaxaca. Y pues justamente también Pemex Exploración y Producción ha reconocido que ha realizado fracking en todos estos campos en los municipios de Cosamaloapan, Ignacio de la Llave, Tierra Blanca, Alvarado, en fin. Es importante precisar esta información de los documentos en los cuales Pemex reconoce que sí se ha realizado fracking, porque pues son estos mismos documentos los que después se ocupan o se colocan la cartera de proyectos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Y ahí podemos constatar que, bueno, pues no es información inventada ni información intuitiva, es información que está pues sustentada por los mismos documentos oficiales. Y finalmente, este último proyecto, que es un área contractual llamada Miquetla, que se ubica también en Veracruz. Nosotros desde la Alianza Mexicana contra el Fracking denunciamos en su momento, porque este es un área contractual que se dio el sexenio pasado, por ahí de 2018, 2019. La CNH aprobó el plan de exploración para esta pequeña área en Miquetla y le da el contrato a la operadora DWF, que es una subsidiaria de la petrolera Diabas, que tiene pues ya operaciones no solo en México, sino también a nivel internacional. Entonces, bueno, lo señalamos. Señalamos que en el documento de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues se mencionaba al menos un pozo. En ese momento era el Pozo Loa, donde se hablaba de que incluso se iban a realizar entre 17 y 20 etapas de fracturamiento en el mismo. En su momento Pemex no reconoció esa información, ellos dijeron que no era, que no se iba a realizar fracking, pese a que en el documento de la CNH sí se mencionaba, y ya posteriormente en 2021 publican un dictamen modificado, donde nuevamente pues se señala, ¿no? Aquí lo estoy poniendo en el último párrafo, se señala que pues sí se iba a realizar fracturamiento hidráulico para la terminación de algunos pozos. Entonces, bueno, pues repito, ahí están los argumentos y bueno, se trata de esos 4 proyectos que van a implicar el uso de fracking. Nada más cierro esa parte señalando que bueno, desde la Alianza contra el Fracking nos preocupa mucho justo la fragmentación de la información, que sea tan difícil poder decir si en un determinado proyecto se usa fracking o no se usa. Me parece que esa es una cuestión que atenta contra el acceso a la información. Entonces, pues en primera instancia señalar esos vacíos, que es muy importante que la gente esté enterada si se realiza o no esta práctica en campos cercanos a sus poblaciones y no que se enteren pues únicamente porque empiezan a ver un gran tránsito de pipas o empiezan a sufrir los ciertos impactos, ¿no? Entonces, señalar eso y también señalar que, bueno, en este sexenio, pues mantenemos nuestra demanda a la presidenta para que no permita esta práctica y también, pues, para que de una manera legal, pues, culmine con la prohibición de esta práctica a través de una ley o bien a través de la aprobación de la reforma constitucional en materia de ambiente, que está ahí en la Cámara de Diputados, que fue aprobada en agosto pasado y que, bueno, sigue pendiente, ¿no? Ahora me voy a dedicar los minutitos que me quedan a platicarles un poquito del anexo de cambio climático. En este anexo de cambio climático, bueno, es todos los recursos que destina el gobierno para atender esta problemática van a un anexo que se llama el anexo 16. Y este anexo fue creado desde el año 2013, más o menos, pues justo para
para poder atender tanto las necesidades en materia de adaptación como de mitigación al cambio climático. Entonces, en este año, pues se destinan un poquito más de 205.000 millones de pesos a este anexo, que en realidad están representando una reducción del 15%, 15,84% con respecto al año pasado, ¿no? No obstante, además de preocuparnos, pues esta reducción que se hace al tema de cambio climático, la verdad que hay otras preocupaciones todavía más apremiantes. Me voy explicando. Primero, pues la distribución del anexo por ramo presupuestario, es decir, por algunas entidades de la administración pública, pues el 90% de los recursos se concentra en 6 entidades de la administración pública, principalmente en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que se lleva casi el 20%, poquito más del 20, perdón, casi el 22%, Defensa Nacional, que se lleva casi el 20%, Bienestar, con el programa Sembrando Vida, el 19%, la Comisión Federal de Electricidad, el 18%, y el 10% va a 12 ramos restantes, entre los cuales está pues Semarnat, que es clave para el tema de cambio climático. Está salud, educación, agricultura y otras, ¿no? Pero principalmente señalar que el dinero para cambio climático pues se está concentrando solo en algunas entidades de la administración pública, y estas entidades son clave pues para la ejecución de los proyectos que se han comprometido en esta administración. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es la que pues se lleva un poquito más de la tajada de este pastel, y sobre todo se destina este dinero pues para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga y reconstrucción y conservación de carreteras, ¿no? La Sedena también enfoca un poquito más estos recursos para la construcción y fortalecimiento de infraestructura, servicios de transporte público masivo, que también son los trenes, y principalmente pues se continúan con los recursos hacia el Tren Maya. Me parece importante precisar que la vocación de este anexo tiene que ser destinar recursos para aquellos proyectos que nos ayuden a mitigar, a reducir emisiones o bien a adaptarnos, ¿no? Ante el cambio climático. Entonces, este tipo de proyectos como los trenes de pasajeros e incluso el Tren Maya, pues no han demostrado, no se ha hecho un análisis, no han demostrado que sean efectivos, o tan solo no se han contabilizado las emisiones potenciales que podrían reducir, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, pues no tendrían por qué estar alojados en un anexo para cambio climático que de por sí ya tiene una reducción importante. Esto lo hemos criticado también desde el año pasado y antepasado, porque la mayor parte de los recursos iban para el Tren Maya, ahora van para toda esta gama de trenes que se quiere construir, pero bueno, finalmente el argumento sigue siendo el mismo, que no se ha demostrado que tantas emisiones se van a poder reducir con la creación de estos trenes, o si incluso se aumentarían, ¿no? El otro programa que también tiene un presupuesto importante es Sembrando Vida. Sembrando Vida tiene una vocación mucho más social. Por supuesto, tiene sus claroscuros. Habrá personas que lo critican, hay personas a las que les ha ido bien con el programa y han tenido un impulso importante en su autonomía económica. El tema es que su vocación es más social que ambiental. Y el mismo caso que en el tema de trenes, no se ha demostrado qué tanto la reforestación con árboles maderables o con especies que en algunos casos no han sido nativas, qué tanto está aportando a la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? En otros casos, por el contrario, hemos encontrado que, bueno, la gente dice que tuvo que deforestar algunas zonas, pues para poder implementar el proyecto y poder tener acceso a un recurso. Entonces, todo eso también está pendiente y está en duda. Desde nuestra perspectiva, este programa tampoco tendría que estar acá en el anexo de cambio climático. Pero peor aún es el programa que tiene la CFE, que es un proyecto de servicio de transporte de gas natural,
que también tiene recursos desde hace varios años y en el cual pues nuestra crítica va en el sentido de que en este anexo al menos no se deberían pues canalizar recursos para proyectos que van a atentar contra la lucha del cambio climático. El gas natural es un gas fósil que contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuye con metano y no tiene por qué estar alojado en un anexo de cambio climático, ¿no? Entonces, ya voy a ir cerrando. Les dejo aquí algunas gráficas, pues justo de este tipo de proyectos, ¿no? Cómo se reparte un poquito el pie entre estos grandes proyectos que la verdad dudamos mucho que puedan estar contribuyendo a la reducción del cambio climático. El servicio de transporte de gas natural, por supuesto que no tendría que estar allí. Y tan solo el 9% de todos los recursos de este anexo van a programas, a 56 programas restantes. Esos programas que sí tendrían que tener más recursos, pues son los que menos tienen, ¿no? Son los que se encuentran con una proporción pues muy, muy reducida. Vean, por ejemplo, programas de acciones de limpieza de ríos relacionados con la transición energética, 0,23, con acciones de limpieza de ríos, el 1,5. La prevención de desastres, que debería tener un porcentaje mucho mayor, apenas tiene el 9%. La investigación, ¿no? 0,33. En fin, se trata de proyectos. Bueno, el de contaminación atmosférica se menciona en la exposición de motivos, pero no tiene un peso asignado. Entonces, dentro de estos proyectos que no tienen relación, en el anexo 16, pues decía, encontramos el transporte de gas natural, encontramos otros de vocación social, como es el abasto de leche, encontramos becas, que repito, qué bueno que tengamos esos proyectos, pero no es el lugar en el anexo 16. Entonces, pues finalizo mi participación señalando lo que desde nuestra perspectiva sí tendría que estar acá en este anexo y que tendría que tener pues suficientes recursos. Por ejemplo, la protección de zonas costeras ante el riesgo de huracanes, ni se menciona, la restauración de manglares, tampoco, la generación distribuida para hacer el cambio, el tránsito hacia combustibles más de los combustibles fósiles hacia renovables, la reforestación con especies nativas, ¿no? El garantizar el acceso al agua, en fin, montón de cosas que quedan desatendidas y que bueno, pues ese es justo nuestro llamado a la acción, ¿no? Para que en los próximos presupuestos pues se pueda contar o usar alguna metodología que nos hable de la relevancia climática que deben tener los proyectos que se integran en este anexo y que verdaderamente se considere aquellos que van a reducir emisiones y van a propiciar medidas de adaptación al cambio climático. Ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Beatriz, por darnos este panorama tan completo y pues tan alarmante a la vez, ¿no? Vamos a tener un espacio para conversar contigo y poder hacer algunas preguntas y comentarios. Les recuerdo a todas y todos y todes que por favor escriban en el chat cualquier comentario o pregunta que les haya surgido de la presentación de Beatriz para que ella misma pueda irlas viendo y prepare sus respuestas para la ronda más adelante. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro compañero Charlie Punzo Villafuerte de Fundar Centro de Análisis e Investigación, quien nos va a compartir el análisis del presupuesto en materia ambiental. Tienes la palabra, Charlie. Gracias. Muchas gracias, Arely. ¿Me confirman que se está viendo la pantalla? Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues un poco para tratar de, primero que nada, saludarles, agradecerles a quienes están conectadas, conectados, conectades en este webinar y, y también a las compañeras y compañeros de la Alianza Mexicana contra Fracking.
vaya, en un esfuerzo conjunto por fortalecer este espacio de articulación y digamos que un poco siguiendo la lógica del análisis que presentó hace un momento mi compañera Beatriz, pues nosotros desde Fundar hicimos el análisis también en temas ambientales, no nada más participando de las cuestiones de transición energética, pero pues siguiendo un poco la lógica de lo que es todo el espectro ambiental, ¿no? Y cómo de ahí se desprende la política de prevención, protección, restauración y conservación ambiental. Obviamente está este gran rubro por el impacto a nivel global y a nivel mundial que genera el cambio climático. Y dentro de este visualizamos la transición energética como una estrategia para hacer frente a los efectos del cambio climático y de alguna manera intentar mitigar el incremento de la temperatura en el planeta. Entonces, con base a esta lógica, desde Fundar, pues se emitió hace unas semanas el documento donde se generaban nuevas propuestas en un contexto donde la tendencia es a descobijar ciertos programas prioritarios que tienen que ver con protección y garantía de derechos como el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho a la cultura, para dar cobertura y generar finanzas un poco más saludables, pero la idea es que la tendencia sea a proponer una reforma fiscal progresista más que descobijar estos temas prioritarios, entre ellos, como ya mencionó mi compañera Beatriz, pues la transición y cambiar el modelo fósil de generación de energía, pero también la cobertura de derechos como el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, entre otros. Y bueno, dentro de este rubro, el capítulo 6 se encuentra una transición energética cuestionable, ya que los números pues no engañan, ¿no? Las cifras no engañan, y es que dentro del anexo transversal para la transición energética pues se mantiene una tendencia inercial, digamos que los recursos reportados ascienden a un total de 11.102 millones de pesos, prácticamente el mismo monto aprobado en el 2024. Sin embargo, el contexto pues nos sigue demandando un poco más de atención en este rubro. Entonces, dentro del análisis que nosotros llevamos a cabo, pues detectamos que el 96.2 del presupuesto total corresponde a la Comisión Federal de Electricidad dentro del rubro de transición energética. El monto proyectado para la CFE en este nexo transversal equivale al 2% del gasto programable, mismo que asciende a 545.472 millones de pesos. De esto, 380 millones de pesos del anexo transversal para el 2025 significa una variación real del menos 2.5% aprobado respecto del 2024 y que para atender, digamos que los rubros de la transición energética que quizá no tienen tanto que ver a nivel macro, pero un poco bajo esta lógica de la estrategia nacional que se presentó a principios de noviembre de la transición del sector eléctrico, perdón. Dentro de esta estrategia se hizo el planteamiento de hacer una transición que considerara los modelos alternativos y los modelos comunitarios, la generación de energía por y para las personas. Y entonces encontramos que existe dentro del presupuesto una asignación de 297.2 millones de pesos para el fideicomiso público denominado Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de Energía, que pues va a ser conducido a través de la CENER, y ahora que se incorporan la CRE y la CNH a la CENER, pues digamos que toda la tramitación y todo el proceso administrativo para poder acceder a este rubro va a ser muy importante que pueda transparentarse el recurso, ya que la tendencia ha sido a que grandes empresas accedan a este tipo de fideicomisos, pero se deje de lado la participación de pueblos y comunidades que se encuentran en procesos de generar modelos alternativos de generación de energía. Al igual que en 2024, CFE prevé destinar una parte de sus recursos a proyectos de infraestructura a largo plazo. Y este es como el aspecto, digamos, cuestionable de qué tan
sustentables este modelo de transición energética que te plantea, ya que las centrales de ciclo combinado que aparecen en esta tabla que les estoy presentando y que reciben presupuesto para 2025, ahí me disculpo por el número, que se me fue el dedazo en el monto del anexo transversal, pero este monto es el que se destina ya en datos abiertos para 2025 por proyecto de CFE. Y aquí ya se encuentra el proyecto de Valle de México 2, que es una central de ciclo combinado, que ya se encuentra operando incluso desde 2017, pero como sabemos, este tipo de centrales, la manera en la que operan es con fuentes fósiles todavía. Y se tiene altas concentraciones, o sea, hay un estimado de 490 gramos equivalentes de CO2 por kilowatt hora que tienden a generarse a través de estas centrales de ciclo combinado. Entonces, parte del discurso de mencionar que el financiamiento de este tipo de centrales es como una forma de transición es un poco contradictorio en tanto que está probado y se tienen mediciones de la cantidad de emisiones que estas centrales generan a la atmósfera de CO2 y por lo tanto es una regresión en los compromisos que tiene México para reducir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, en tema de medio ambiente, hasta hoy en la mañana que se está revisando, hay una variación en el monto total de asignación a medio ambiente. Nosotros, antes de la aprobación de ayer en la tarde del presupuesto, teníamos, según los datos abiertos, un monto total de 44,370 millones de pesos asignados para este sector. Con base a la aprobación se fue a casi 45,000 millones. Digamos que hubo un pequeño aumento en la discusión, lo cual es favorable, sin embargo, sigue siendo poco el dinero dadas las circunstancias y las necesidades del contexto ambiental que atraviesa no nada más a nivel global, sino específicamente nuestro país. Esto se traduce en una reducción de 39,43%, que se sigue la tendencia desde ya 3 sexenios consecutivos, donde el sector ambiental ve una reducción presupuestaria considerable. Y estas cifras son en números y en pesos del 2025. 17,000 millones para la protección ambiental. Aquí sí hay una reducción del 5,6% menos respecto del presupuesto de egresos de la Federación del 2024. Y lo que nos alarma mucho en este contexto y que tiene una relación directa con lo que se ha venido también trabajando desde la Alianza Mexicana contra el Fracking, es que gran parte de este presupuesto, la institución y el organismo que se ve más castigado es la Conagua, con un recorte del 43,2%. Para el PPEF del 2025 se proyecta 37,000 millones de pesos. Y es que más allá de hablar en términos de disponibilidad y una gestión inequitativa en la distribución de este recurso tan valioso, lo que encontramos es una alta priorización destinado a la administración del agua, pero se reduce el gasto y se reduce el presupuesto para la contaminación. Y como ya les hemos mencionado en otros espacios, el fracking es una práctica cuya afectación directa es en los cuerpos de agua que se encuentran en el subsuelo y la contaminación por las altas concentraciones que utilizan para fracturar la piedra, los químicos que se utilizan para poder llevar a cabo este fracturamiento y que queda el agua prácticamente inutilizable y no hay manera de reincorporarla a ningún otro cuerpo ni que se filtre de manera natural y por lo tanto altera todos los ciclos hídricos. Y como ya experimentamos este año, pues estamos en un proceso de estrés hídrico considerable donde digamos que la idea es atender de manera urgente los problemas de contaminación de agua, de recuperar nuestros cuerpos de agua y nuestros ríos. Entonces,
Dentro de esta tabla que les proyecto aquí se encuentra el gasto de protección ambiental. Justo está el de administración del agua, ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado. Están los rubros varios para la protección ambiental y la protección de la diversidad biológica y del paisaje, que tiene todavía un contraste aún mayor respecto del rubro de administración del agua. La desproporción entre el gasto asignado a combustibles y energías supera 64.5 veces al destinado a la protección ambiental. Y esto, pues, ahora sí que dime cuánto presupuesto me vas a dar y te diré cuánto te importo, ¿no? Refleja un enfoque que limita la capacidad del país para contrarrestar los efectos del cambio climático y en general toda la pérdida que estamos teniendo y el deterioro en los límites planetarios, ¿no? La pérdida de biodiversidad acelerada, la contaminación a niveles críticos en océanos, en ríos, y obviamente los procesos de deforestación que se exacerban con los ciclos de incendios forestales durante el estiaje. Y bueno, aquí en la tabla pues pueden ver precisamente este contraste del presupuesto asignado. Como conclusiones, pues se identifica el presupuesto que será dirigido a los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum y a los programas y proyectos prioritarios, los cuales significarían entre un 18% y 11% del gasto neto total respectivamente, que esto pues ya varía con la aprobación que se hizo el día de ayer por la tarde, pero digamos que es mínimo lo que se ha movido con lo que estuvimos revisando ayer en la noche y hoy por la mañana. El paquete económico 2025, si bien tiene como objeto el sanear las finanzas públicas a través de reducción del déficit fiscal, la tendencia es que se hace a través de reducciones del gasto en rubros prioritarios. Esto genera una afectación directa en la provisión de bienes y servicios y que perjudica a millones de personas que necesitan el presupuesto para la tutela de estos derechos que mencionaba en un inicio. ¿Qué es lo que se sugiere? Pues que se adopte una reforma fiscal progresiva que incremente significativamente los impuestos a los grandes contribuyentes y a los grandes contaminantes, como en el caso de las industrias extractivas, las manufactureras, y digamos que a los individuos en general de altos ingresos. Postergar esta reforma fiscal progresiva de alguna manera perpetúa también la tendencia que les mencionaba, ¿no? A descobijar sectores como medio ambiente, cambio climático, atención a víctimas, igualdad de género y salud. Y este descobijo pues significa también una vulneración a los derechos humanos. Por mi parte es todo, les agradezco muchísimo su atención y pues aquí seguimos a la orden. Muchas gracias a ti, estimado Charlie, por este análisis que nos has compartido desde las reflexiones que también han tenido en Fundar y el trabajo de seguimiento al presupuesto. Por supuesto que es valiosísimo tener de manera tangible, ¿no? Estos datos porque, como bien decías, nos muestran las contradicciones y las prioridades reales, ¿no? Desde el gobierno federal. Así que vamos a poder conversar contigo un poquito más adelante. También gracias por anotar algunas propuestas, ¿no? En términos de reforma fiscal, así que bueno, nos da para mucha conversación y complementa muy bien lo que ya nos planteaba nuestra compañera Beatriz Olivera. Preguntan en el chat si vamos a compartir las presentaciones. Con el permiso de ustedes como ponentes, lo pensamos hacer a todas y todos y todes que se registraron. Además de que la grabación de este webinar, les recuerdo, se subirá a YouTube y también será posible poderla volver a consultar. Bueno, pues sin más, vamos a dar la palabra ahora a nuestro estimado compañero Manuel Llano de Cartocrítica, también integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que pues nos va a ayudar a situar también esta reflexión en el contexto pues de la legislatura actual, el estrés hídrico, la problemática del fracking, ¿no? Y en gran parte también pues que nos pueda compartir hallazgos también que han tenido pues de una investigación muy importante que han realizado desde Cartocrítica. Así que pues tienes la palabra, Manuel.
Muchas gracias. Hola, ¿y qué tal? Muchas gracias y siempre pues un gusto poder compartir con todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Y bueno, contarles un poco de, como bien decía Areli, pues de los hallazgos más recientes que tenemos de una investigación y que viene a propósito de, pues de esta legislatura y de todas las pasadas, y que nos quedan a deber la tan mencionada prohibición del fracking. La tan mencionada prohibición del fracking cuya materialización, cuya realidad pues es nula, ¿no? No tenemos prohibición del fracking y por el contrario, pues vemos cómo sigue configurándose todo para ir hacia adelante. ¿No? Y vaya, hay una narrativa de que no se hace, esta narrativa luego pues se desdibuja, como vimos en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, ¿no? Donde de estar ahí el compromiso durante la campaña, que bueno, se lo seguimos exigiendo desde luego, pero pues como de repente el compromiso se desdibuja. Y en este sentido, pues cabe preguntarse, bueno, a ver, ¿y qué pasa si nos olvidamos de la prohibición? ¿Qué pasa si nos olvidamos de la prohibición y empezamos a imaginar cómo será el escenario en donde el fracking pues no solo no se prohíbe, sino se le pone el acelerador a fondo? Y entonces, bueno, pues estamos haciendo aquí un ejercicio incompleto, ahorita les platico por qué, y incompleto porque pues solo considera un aspecto muy concreto que es el volumen de agua utilizada, pero no así, pues otro sinfín de impactos ambientales, hídricos, climáticos, sociales, a la salud, etcétera, etcétera. No, pero pues vamos con esto, que como veremos, pues no es que sea poca cosa. Y ahora sí que les cuento. Pues desde luego, bueno, entender qué es el fracking, que seguramente ya todas y todos quienes nos acompañan aquí lo conocen bastante bien, pero no es otra cosa más que esta técnica de extracción de hidrocarburos y muy utilizada en un tipo de formación geológica que son las lutitas, pero no exclusivamente lutitas. Y lo que hace el fracking pues, son pozos direccionales o pozos horizontales para maximizar el área de contacto entre el pozo y el yacimiento y así poder fracturar estas rocas porosas, inyectar agua y arena a presión, junto con un cóctel de químicos tóxicos, la gran mayoría de ellos, y recetas de químicos, cócteles de químicos que además ni siquiera son públicos, ¿no? Protegidos bajo el supuesto secreto industrial, y, y que bueno, y para poder extraer los hidrocarburos que están atados en la roca, gas o petróleo. Sin embargo, como ya decía, pues cuando hablamos de fracking, pues desde luego que estamos hablando de grandes cantidades de agua útil, pero no nada más grandes cantidades de agua, no estamos hablando de conflictos por el agua, contaminación del agua, y qué pasa con esa agua una vez que ya está, no sé, y el agua que se utilizó se mezcló con químicos, regresa incompleta, unas la dejamos allá abajo, contamina todo, otra y tampoco tenemos nada que hacer con, no hay un sistema de tratamiento adecuado, y los pozos que son fracturados, pues son mayores fuentes de emisión de metano y otros compuestos como los orgánicos volátiles, ¿no? Que están contaminando todo alrededor de estos sitios. Y básicamente, pues decir que son incompatibles la lucha contra el cambio climático. El volumen de agua utilizado por cada pozo, pues normalmente varía entre 4 y 40.000 metros cúbicos, 40 millones de litros por pozo de agua. Esto es la media. Sin embargo, cada vez tenemos más pozos. Hemos visto en Estados Unidos pozos que llegan a los 60 millones de litros por pozo, inclusive algunos llegando hasta 150 de litros por pozo. Y, y pues bueno, la tendencia del fracking va hacia allá, ¿no? Cada vez pozos más intensivos en consumo de agua. Entonces, para calcular aquí en México, ¿qué pasaría? ¿No? Como ya decíamos, de no prohibirse el fracking, de seguírsele metiendo presupuesto y nada más pues falta que tengan el valor de decir que no lo van a prohibir y que ya le dan para adelante, pues bueno, en ese ejercicio y
pues estábamos calculando esto, ¿no? Esta investigación la publicamos junto con CONACYT y junto con Planeas, ¿no? Del PRONACE de Energía y Cambio Climático, y elaborada entre Rafael Flores, colega, y un servidor. Y lo que hicimos por aquí fue calcular, y pues bueno, de la cantidad de petróleo o gas disponible en el subsuelo, de recursos no convencionales, que es el argot, el lenguaje técnico de hidrocarburos, ¿no? Donde no convencionales es igual a, se tiene que utilizar un tipo de extracción sumamente intensiva en consumo de recursos, ¿no? De energía, de agua, etcétera, como es el fracking. Entonces, bueno, de estos hidrocarburos no convencionales, ¿cuántos pozos se requerirían para poder extraerlos? Y ahora sí, esto por cuánta agua se utilizaría por pozo, y eso nos da el cálculo de cuánta agua se estaría utilizando para fracking en México. Es decir, partimos de los recursos prospectivos, ¿no? De cuántos, de cuántos recursos consideramos o considera la autoridad, en este caso la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que pueden estar ahí disponibles. De estos recursos prospectivos no se extrae el 100%. Si fuera por los petroleros lo harían, pero no tienen la capacidad, ¿no? Una cosa es que existan los recursos y otra cosa que haya factibilidad técnica y económica, ¿no? Que el costo energético de extraer esos combustibles pues sea positivo, ¿no? Y no que resulte que hace falta más energía para extraer el combustible que está en el subsuelo, y aún los costos ambientales, bueno, que ni se diga, ¿no? Entonces de aquí lo que se puede recuperar es entre el 1, el 5 y hasta el 10% más o menos. Y esto es lo que estamos imaginando, ¿no? De estos recursos conocidos, ¿qué porcentaje de ellos se podría recuperar? Y ahora sí, con ese estimado imaginando aquí un 10% de recuperación, pues vemos cuántos pozos serían requeridos para extraer estos hidrocarburos. Puede haber pozos con alta productividad, un solo pozo, un superpozo que logra extraer muchísimo, o pozos de productividad baja o media, donde se requieren más pozos para extraer la misma cantidad de hidrocarburos. Desde luego, esto no es que alguien lo decida. Ah, aquí voy a poner un muy buen pozo. No, aquí voy a poner unos pozos muy malos. Y pues siempre los ingenieros petroleros pues buscan que todos sus pozos sean ultra productivos. La realidad y la realidad geológica es distinta, y entonces resulta, como lo vemos en Texas, en Estados Unidos, ¿no? La densidad de pozos por kilómetro cuadrado es uno y otro y otro y otro y otro pozo todo el tiempo, porque son de muy baja productividad, y además su productividad dura muy poquito tiempo. Ahorita les muestro algo de esto, ¿no? Entonces de esto depende, pues, hay otro rango, ¿no? De cuántos pozos se podrían requerir. Y para México, y calculamos que para recuperar el 10% de los hidrocarburos no convencionales, podrían requerirse casi 15,000 pozos, 14,549 nuevos pozos no convencionales. Y esto, pues al ritmo de consumo, de producción actual, pues apenas daría para los recursos que están ahí, apenas dan para 4,6 años en el caso del petróleo y 3,5 años de la producción actual en el caso del gas. Y ahora sí, ya que tenemos un número de pozos, pues podemos calcular cuánta agua se ocuparía. En este volumen de recuperación, en este escenario del 10% y considerando los pozos, esto nos lleva a un escenario donde podríamos llegar a 470,000 millones de litros de agua requeridos para Pemex. Y que esto tenemos que, o sea, ¿cómo digerimos esta cantidad de agua, ¿no? ¿Cómo la hacemos a un número que nos diga algo, ¿no? Desde luego suena a mucho, pero ¿cuánto? ¿No? Y resulta que si nos lo llevamos en pipas de agua, una pipa de 10,000 litros de agua, y cada pozo podría requerir entre 700 y hasta 4,000 pipas de agua. Imaginen ustedes lo que es el tráfico de 4,000 pipas de agua formadas para ir a un pozo petrolero, ¿no? Y de ahí que, pues, en Estados Unidos también las comunidades, donde es una región, en las regiones de gran intensidad de fracking, pues, y las comunidades, pues, también se quejan de los caminos destruidos, pero desde luego no estamos ni siquiera en este webinar para hablar de los caminos destruidos, pero sí para hablar de todos los impactos, ¿no? Y ahora imaginen ustedes todas las emisiones que tienen esas pipas. Pero bueno, volvamos al tema del agua. 4,000 pipas de agua para ir a abastecer a un pozo, ¿no? Y como decíamos, en Estados Unidos hay pozos que ya están ocupando desde 6,000 e inclusive hasta 10,000 pipas de agua por pozo. Y
como ya decíamos, los pozos no convencionales tienen una producción muy fugaz, ¿no? Y lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, en esta gráfica del pozo emergente en México, es donde, bueno, el pozo se fractura, esta es la producción, estos son los meses, ¿no? Y la producción, bueno, después de que se presuriza, se fractura, pues hay una producción de unos cuantos meses que decae y no vuelve a levantar, ¿no? Vemos acá otro caso, el pozo anélido, se fractura, tiene una producción ahí pequeñita, decae. Se vuelve a fracturar, vuelve a producir unos meses y decae. Y esto es en la producción de gas, en la producción de aceite. Esto es de Vaca Muerta, en Argentina, donde cada puntito nos habla de la cantidad de gas natural y estas son la cantidad de días desde la perforación del pozo, ¿no? Y a los pocos días por pozo cuánto va produciendo y luego cómo pues al cabo de un par de años, 3 años, pues ya los pozos ya prácticamente no están produciendo, ¿no? Y eso es una producción muy fugaz y por lo tanto un siguiente pozo y otro y otro y otro y otro, ¿no? Y para las regiones de México con recursos de hidrocarburos potenciales de no convencionales, que son Sabinas, Burro Picachos, Burgos, Tampico, Misantla y Veracruz, y pues calculábamos el número de pozos bajo este escenario del 10% y cuánta agua nos llevaría, ¿no? Que es lo que ya comentábamos. Ahorita les voy a platicar de esto, del riesgo hídrico por fracking, pero se los platico más adelante. Y volviendo al número total, al número nacional de cuánta agua se ocuparía, pues imaginen ustedes esto. Imaginen ustedes que en México hay 47 millones de vehículos. Esto es entre coches, autobuses, camiones y quienes están en la Ciudad de México o en grandes ciudades, ¿no? Imaginen el peor día de tráfico, ¿no? Que han estado con todos los vehículos estacionados en el periférico, nada se mueve, ¿no? Y ahora imaginen esa cantidad de vehículos, pero la de todo el país, 47 millones de vehículos. Ese es el número de pipas de agua que requeriría Pemex para hacer fracking en el país. Y para darnos una idea de cómo se ven 47 millones de pipas, pues bueno, si nos formáramos en una fila, pues darían más de 8 vueltas alrededor del mundo en el Ecuador, ¿no? Y yendo para abastecer los pozos de Pemex. Y ahora déjenme les cuento, pues bueno, ese es el agua que se requeriría, pero ¿en dónde se requeriría? Bueno, estas son las provincias, estas grandotas, pero el área prospectiva con recursos, desde luego todavía se podría refinar más, pero el área de esto es el área con los recursos, donde están los recursos identificados, se trata de estas zonas. Y entonces sobre esas zonas cabe preguntarse, ¿hay agua? ¿Y de dónde va a venir el agua si pues nuestra realidad es otra, ¿no? Y para calcular entonces el estrés hídrico de cada zona, y le dimos un tiempo. Bueno, esos son los hidrocarburos disponibles y calculamos que, como ya decíamos, bueno, más o menos en 6 años sería el tiempo que daría la producción. Esos recursos al ritmo de producción actual son 6 años. Sin embargo, considerando que los pozos se podrían hacer de manera paulatina, y pues esto nos lleva a que podrían darse en 10 años, ¿no? En un rango temporal de 10 años. Y por lo que dividimos el volumen de recursos de petróleo y de agua que se requeriría, pues en 10 años, ¿no? Y para calcular cuánta agua disponible hay anualmente. De modo que para cada cuenca y cada acuífero, y calculamos con los datos oficiales, y bueno, primero cuánta agua se requeriría para la extracción de hidrocarburos no convencionales, y dividido entre la disponibilidad media anual de agua en la cuenca o en el acuífero. Y este volumen de agua que requeriría el fracking en la cuenca o en el acuífero, lo pusimos en diferentes categorías de riesgo. Si del agua disponible en la cuenca o en el acuífero, el fracking requiere hasta el 10%, pues dijimos, bueno, hay un riesgo bajo. Y si requiere del 11 al 50%, el riesgo es moderado. Si requiere del 51 al 100%, se va a acabar, o sea, el agua que hay disponible se la va a acabar, pues el riesgo desde luego es alto. Si resulta que en la cuenca o en el acuífero hay agua, pero el fracking requiere más del 100% del agua disponible, pues desde luego el riesgo es crítico. Y por supuesto tenemos otros casos donde la cuenca o el acuífero ya no tienen disponibilidad, ¿no? Y entonces el agua que el fracking pueda requerir, pues bueno, ¿de dónde la van a obtener si ya ni siquiera hay agua en la cuenca o en el acuífero?
Y bajo este escenario veíamos las cuencas. Estas son las cuencas que están en el área de hidrocarburos no convencionales, dentro de las cuencas que están en estado crítico sin disponibilidad, y riesgo bajo por acá para las cuencas. Y esto mismo lo veíamos para los acuíferos. Y no con riesgo crítico, porque no hay disponibilidad, con riesgo alto, con riesgo moderado, etcétera. Sin embargo, y como pues todos lo sabemos y desde la primaria, pero no así la Ley de Aguas Nacionales, y no tenemos dos aguas, las aguas superficiales y las aguas subterráneas, es un solo sistema, un solo ciclo hidrológico. Y tanto las cuencas como los acuíferos, pues no están aislados, están interconectados y el estrés hídrico en uno tiene efectos cascada sobre el otro, ¿no? Por lo tanto, es necesario integrar la disponibilidad de agua de acuíferos y cuencas para tener una estimación del riesgo conjunta. Esto lo hicimos por medio de esta matriz, ¿no? Donde pusimos la parte del riesgo de déficit hídrico para acuíferos y cuencas, ¿no? Y donde siempre, pues, se privilegia el riesgo mayor, es decir, el riesgo bajo solo permanece si tanto en la cuenca como en el acuífero el riesgo es bajo. Si es moderado en alguno de los casos, en cuenca o en acuífero, pues el riesgo hídrico integrado termina siendo moderado, alto o crítico, ¿no? Y bajo esta visión integrada de cuencas y acuíferos, pues lo que terminamos es en esto, ¿no? Y en todas estas regiones del norte del país, ¿no? Y Coahuila, Nuevo León y porciones de Tamaulipas, pues el riesgo es crítico, ¿no? No hay agua disponible para hacer fracking. Y el 37% de la demanda de agua para fracking se puede clasificar como de riesgo crítico y alto, el 43% de riesgo moderado y solo el 19% como de riesgo bajo. Y que ahora sí, es lo que les decía por acá, ¿no? El caso de Coahuila, el 100% del agua que se podría requerir está en riesgo crítico. Y en Hidalgo, aunque parece poco, ¿no? En comparación con los otros volúmenes, y 1.4 millones de pipas, pero bueno, el riesgo ahí es bajo. Nuevo León, un riesgo de 87% que está en estado crítico, 5.1 millones de pipas de agua. Mismo caso de Tamaulipas, 11 millones de pipas de agua que se requerirían, donde los escenarios son críticos y altos, más de la mitad, ¿no? Esto para darnos una idea de la cantidad de agua. La idea de ver el agua en pipas es porque es algo bastante cercano para la gran mayoría de nosotros, ¿no? Cuando no tenemos agua y vemos al presidente municipal, al alcalde, mandando pipas y cómo, pues bueno, anuncian con bombo y platillo cuando ya mandaron 500 o 1000 pipas de agua. Bueno, aquí estamos hablando de que Pemex requeriría más de 47 millones de pipas de agua. Otra manera de verlo, imaginen ustedes el sistema Cutzamala, ¿no? Que nos abastece de agua al valle de la Ciudad de México. E imaginen que durante esos 10 años que duraría el fracking, 2 meses al año, el agua del sistema Cutzamala se apuntara a abastecer exclusivamente a Pemex durante los 10 años. 2 meses al año, bueno, es decir, 20 meses en total, más o menos, sería el agua que estaría ocupando Pemex, ¿no? Y desde luego hace falta infraestructura para poder llevar esa agua. Y ahora sí, pues nos vamos a los diputados que acaban de aprobar el presupuesto que incluye presupuesto para fracking, ¿no? Aquí lo que tenemos son quiénes son los diputados electos en cada distrito en la actual legislatura. Y desde luego, pues bueno, la obligación de velar por la justicia ambiental de todos los mexicanos es de los 500 diputados. Sin embargo, bueno, aquí queríamos ver quiénes son los diputados y, bueno, de qué partido, en este caso, son los diputados que representan directamente a la población que estaría siendo afectada. Bueno, cuando vemos las áreas con no convencionales, con respecto de qué partidos son los que representan a estas regiones, pues tenemos que Morena representa a 22 distritos, el Verde a 8, el PT a 3, el PAN a 3 y el PRI a un distrito de la actual legislatura. Y hay en total el área con recursos potenciales de no convencionales se distribuye en 37 distritos. Y como ya decíamos, pues bueno, estos están principalmente en manos de Morena, el Verde y el PT. Es decir, bueno, si lo calculamos esto con agua, en los distritos representados por Morena se usaría el 55% del agua requerida, 35% en los del Verde y 7% en los del PT.
Dicho de otro modo, la coalición de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo representan los distritos donde se utilizaría el 97% del agua destinada al fracking en México. Es decir, no solo tienen la mayoría en el Congreso, sino que además está en sus manos la representación directa de las personas más afectadas por la extracción de agua, ¿no? Y bueno, podemos ver aquí algunos datos más a detalle, ya no me voy a detener en ellos, están disponibles en la presentación y así como toda la metodología y toda la parte técnica de los cálculos, pues les digo que está este libro y este documento que se puede descargar desde internet gratuitamente, donde está la metodología perfectamente clara. Y decir que, bueno, pues estos diputados tienen desde luego nombre y apellido, ¿no? Y podemos ver el caso del Partido Verde, ¿no? De la diputada María del Carmen Pinete Vargas, donde en su distrito se estarían perforando casi 3,000 nuevos pozos de no convencionales y requerirían 8,79 millones de pipas de agua. Y el distrito de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño de Morena, en Tamaulipas, que requeriría casi 5 millones de pipas de agua, ¿no? Entonces, pues bueno, nos dimos a la tarea de informarles a estos diputados y que pues tienen en sus manos el poder votar, el poder hacer la diferencia, el poder prohibir el fracking y el que lo tengan con esta claridad. Y no cada uno de estos diputados que sepa y de qué es lo que estaría ocurriendo en sus distritos para la gente que ellos representan de no prohibirse el fracking en México, ¿no? Y entonces, toda esta información, así como esta presentación y el mismo documento de CONACYT, está disponible dentro del sitio de fracking.cartocritica.org.mx y si por aquí al entrar pican en datos y metodología, pueden descargar estos documentos, así como en el mapa pues se puede ir consultando ahí los diputados, el volumen de agua, el volumen de riesgo de déficit hídrico y demás. Pues hasta ahí lo que tengo por compartir. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por darnos también este otro panorama, ¿no? De las implicaciones, em, pues del fracking en términos de, estamos viendo, hay presupuesto para fracking, estás haciendo unas proyecciones muy importantes y muy preocupantes, ¿no? De qué pasaría en términos del agua si estos proyectos, digamos, empezaran a ser todavía más amplios y masivos, ¿no? De lo que ya está sucediendo. Entonces, muchas gracias. Creo que todas las presentaciones han sido muy enriquecedoras y nos están aportando datos contundentes que nos tienen que hacer, digamos, estar más alerta, ¿no? Y movilizarnos en torno a estos temas. Vamos a abrir ahora un espacio para reflexionar, dialogar con ustedes, hacer algunas preguntas. Tenemos ya una pregunta en el chat. Antes de leerla, yo quiero dejar planteadas dos cuestiones que me gustaría que ustedes pudieran incorporar en algún momento de sus comentarios o reflexión. La primera tiene que ver con todo esto que estamos viendo, convive con también las obligaciones que tiene México en materia de respeto, protección, promoción, garantía de derechos humanos. Nosotros desde la Alianza Mexicana contra el Fracking nos preocupan estos temas porque nos preocupan las personas, las comunidades, por supuesto, las condiciones de vida digna y en esto subyacen pues sus derechos. Y una de estas obligaciones en materia de derechos humanos es la de que el Estado debe adoptar todas las medidas apropiadas, ¿no? Para el logro progresivo, pues, de los derechos humanos, en particular de estos, por ejemplo, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que están, pues, comprometidos frente a proyectos como los que se han visto acá, que implican fracking y muchos otros proyectos de infraestructura y demás. Dentro de estas obligaciones, esas medidas apropiadas implican medidas que deben ser diseñadas deliberadamente, concretamente, orientadas al logro de estos derechos, ¿no? Y las decisiones que se han tomado en materia de presupuesto parecen estar diseñadas deliberada, concretamente,
al contrario, ¿no? Entonces, una reflexión al respecto desde esta perspectiva, ¿cómo lo ven? Ustedes ya señalaron algunas contradicciones. Yo estoy observando que hay una regresividad que en principio está prohibida por el propio Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que México ha firmado desde 1981 y ratificado, y está en vigor y es parte de este bloque de constitucionalidad que tenemos. Bueno, si no echan para atrás también la reforma en materia de derechos humanos, ¿no? Pero en principio, pues hay esta obligación, ¿no? De ir avanzando, y además la obligación de destinar hasta el máximo de recursos disponibles para el logro progresivo de estos derechos. Y lo que ustedes nos han mostrado, al contrario, ¿no? Parece que están justamente han aprobado medidas, esta legislatura ha aprobado medidas regresivas, ¿no? En términos de los recortes presupuestales, en términos de las prioridades tan contradictorias que han mostrado. Entonces, si pudieran también incluir esta reflexión desde esta perspectiva. Y la segunda parte, que también dejo sobre la mesa, y que igual entre todas y todos podrían, quienes conozcan también del tema, hacer algún comentario. ¿De qué manera podemos situar esto que nos han platicado? ¿Qué tan compatible o no es con los compromisos de México, por ejemplo, en el marco de digamos, del Acuerdo de París, ¿no? Frente a la próxima COP, bueno, acaba de pasar una COP, ¿no? Y viene otra en la COP 30. Y pues México, como todos los países, tiene que actualizar sus compromisos de estas contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Que es una obligación internacional. Y hasta donde yo había leído, México había comprometido eh, reducir sus emisiones, ¿no? De gases de efecto invernadero hasta en un 35% para 2030. Eso de la última vez que actualizó en 2022 sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Todos los países tienen que hacer una actualización el próximo año. Y esto que ustedes nos presentan, incluyendo lo que Manuel nos ha señalado, esta gravedad de los impactos que tienen estos proyectos, ¿no? Y los impactos actuales y potenciales, parece también ir como en reversa, ¿no? Entonces, quería colocar estas dos cuestiones, ¿no? En este marco. Derechos humanos y compromisos de cambio climático, al final de cuentas, obligaciones también del Estado mexicano, y que están, en principio, no parece estar encaminándose hacia allá, ¿no? Entonces lo dejo sobre la mesa y les leo la pregunta que ahorita está en el chat, y abrimos unos primeros comentarios de ustedes, y pueden alzar la mano, por favor, las personas que quieran intervenir también. Nos dice, ¿sabremos cómo identificar estos análisis presupuestarios a nivel estatal? Es decir, estamos viendo ahorita todo en términos federales, ¿no? O si es que existe posibilidad de este apoyo para obtener los datos, entiendo yo, en el nivel estatal, cuáles son los pasos, herramientas para poder empujar el aumento de este presupuesto. En el caso de instancias como Comisión Federal de Electricidad en el Valle de México, el poder hacer frente a estos proyectos y prevenirlos o demandar una verdadera transición. Agradecemos estas preguntas, y pues no sé quién de ustedes gusta comenzar con alguna reflexión, reacción, respuesta a esto. ¿Quién se anima? Bea, Charlie, Manuel, empezar a conversar de lo que hemos planteado hasta ahorita, y en lo que recuperamos más preguntas, por favor. Gracias. Pues sí, si gustas retomar un poco de las reflexiones finales que nos preguntabas respecto a la regresión. Digo, quizá hay una progresión de derechos humanos a nivel papel, a nivel constitucional, pero en tanto no se destine recursos y no se concrete una política pública financiada por este presupuesto, pues se convierten en normas programáticas. Entonces, digamos que sí, la tendencia a esta regresividad pues abona a la crisis de derechos humanos que se vive actualmente.
el mundo también experimenta un proceso de derechización y de movimientos antiderechos, donde entre ellos está el negacionismo del cambio climático para continuar favoreciendo a las grandes industrias extractivas y casi siempre y siempre pues el sur global se ve afectado por este modelo neoextractivista que es neocolonial y patriarcal aparte de todo, ¿no? Porque hay una parte importante que no se debe dejar de poner en el puntero, que es los impactos diferenciados que experimentan en el caso de las mujeres y que traigo a colación el evento que hace unos días justo la compañera Beatriz coordinó en Cámara de Diputados, donde fueron convocadas mujeres de diferentes regiones y territorios platicándonos sobre los impactos diferenciados que ya están ellas experimentando por el cambio climático. Y en ese sentido no vale nada más escuchar, hay que poner sobre papel y eso involucra un modelo energético distinto, involucra un modelo económico distinto, replantearnos de qué manera estamos obteniendo recursos. Y rápidamente lo que mencionabas hace un momento sobre los compromisos en la COP, digamos que la sensación fue de desánimo, de desesperanza, ya que se tenía previsto un financiamiento de 1.3 trillones de dólares anuales hasta 2035 para que los países del sur global pudieran hacer frente a los efectos del cambio climático, porque son poblaciones que ya se están viendo claramente afectadas y gravemente afectadas, que está provocando migraciones masivas también por esta situación. Y desgraciadamente solo se logró conseguir un financiamiento de 300 billones de dólares y este sería a través de deuda. Digamos que la gran incongruencia es esta, ¿no? Si los grandes países, los países más ricos, son los que más contaminan, ahora también endeudan a los países que se ven afectados por esta contaminación para que ellos puedan solventar y hacer frente a los efectos del cambio climático. Son las grandes incongruencias que se experimentan a nivel global y que resulta más allá de los tecnicismos legales que se puedan invocar y de la soberanía de cada país, es moral y es inhumano continuar con esta tendencia. Digamos que la pugna va a seguir siendo desde los pueblos y las naciones del sur global por un modelo económico y un modelo social y un modelo distinto de organización global, porque el cambio climático es enemigo común y estamos viendo que los efectos no solamente ya se perciben en el sur global, sino también en estos países ricos, pero que ellos sí tienen y cuentan con las capacidades para atender las vulnerabilidades de su población. Y aún así, ¿no? Les va mal y les ha ido mal y lo hemos visto. Entonces, para no cortar mucho tiempo, pues hasta aquí sería como mi respuesta y mi reflexión. Muchísimas gracias, Charlie, por lo que apuntas. Y no sé si pudiera preguntar también, bueno, ahorita o en otra ronda, si pudieras comentar algo sobre la pregunta que dejan en el chat respecto a qué herramientas o cómo se puede hacer también lo del análisis del presupuesto a nivel estatal, si es que algo, no sé, tal vez desde Fundar han hecho alguna aproximación. Sé que presentaron una herramienta interactiva en octubre, me parece, justo cuando, como para ayudarnos a entender cómo mirar el presupuesto de egresos de la federación, ¿no? Tal vez más adelante puedas hacer un comentario si esto pudiera también servirnos para el análisis estatal o qué orientaciones por ahí. Nos gustaría escuchar ahora si Beatriz, Manuel tienen reflexiones. Hay una siguiente pregunta en el chat que voy a leer de Jacobo Espinosa. En la alianza tenemos la capacidad de incidencia legislativa para modificar algo del PEF o al menos hacer algún pronunciamiento público, ¿no? Entonces también como para irnos encaminando a pensar en cómo nos movilizamos o qué podemos hacer frente a esto, aun cuando pues nos dieron el madruguete, el presupuesto se supone que aprobarse hacia mediados de diciembre y bueno, sucedió ayer, ¿verdad? Pero también esas reflexiones. ¿Quién gusta? ¿Beatriz? Sí, pues
Miran, el tiempo para incidir en el presupuesto, creo yo que es más bien, no es tanto en, perdón, no es tanto en la Cámara, ¿no? En diputados, sino desde Hacienda. Entonces, ya cuando el presupuesto se cocina en la Secretaría de Hacienda y llega a la Cámara de Diputados, ya es muy difícil moverle algo, ¿no? Salvo que exista un acuerdo político, pues muy, muy importante. Aquí hay algunas compañeras de la Cámara que son asesoras y no me dejarán mentir, que es, pues, en realidad ya casi el proceso de discusión en la Cámara es más de, pues sí, de revisión, pero de presentar algunas, pues como recomendaciones o ahora se me fue la palabra reservas al presupuesto. En años pasados ya hemos logrado desde la alianza que se presentaran reservas. En este año igual mandamos toda esta información, platicamos con algunos legisladores, nos dijeron que les interesaba el tema, pero no sabemos si finalmente presentaron alguna reserva. Finalmente, la reflexión es que si queremos modificar, incidir en algo en el presupuesto, tenemos que trabajar, por ejemplo, desde ahora, tocando puertas en Hacienda, con actores políticos clave, en energía también, en Pemex mismo, pues para poder hacer ese cambio, ¿no? En el proyecto de presupuestos que se envíe. Ahora bien, con el tema del fracking no lo tenemos tan fácil porque preocupa que son proyectos transeccionales, ¿no? Entonces, no, como no son proyectos nuevos, a veces hay compromisos que ya se amarraron anteriormente y que pueden tener un impacto en el erario público. Pero eso, digamos que tampoco lo sabemos a ciencia cierta en cuáles proyectos ya hay digamos que ya hay inversiones pactadas, hasta dónde, si no tenemos esa interlocución con Hacienda, ¿no? Pero eso es algo que también nos han dicho, que no se le puede mover tanto a estos proyectos, a estos dineros, pues porque se trata de presupuestos o de proyectos transaccionales. Pero, pues si no se les puede mover, tampoco te comprometes a prohibirlo o a no permitirlo, ¿no? En todo caso, pues hay un compromiso ahí que se hizo, hay una ley, incluso una propuesta de ley, para prohibirlo. Y en virtud de que la política se está orientando hacia allá, hacia una prohibición, pues también los presupuestos tendrían que orientarse hacia allá. Entonces, bueno, eso, en la alianza también ya hicimos algunos, bueno, comunicados, creo que es un área fuerte de la alianza, el tema de la comunicación. En el tema de la incidencia, definitivamente necesitamos más músculo de otras organizaciones que también estén preocupadas por estos temas, por cambio climático, que año con año estamos señalando estos vacíos en el anexo de cambio climático, estamos tocando muchas puertas. Hay una metodología, ya hay una metodología que hizo el INEC para evaluar la relevancia climática de los programas que deben ser incluidos en el anexo. Y esa metodología no se ocupa. Se sigue destinando recursos, permítanme la expresión, un poco al contentillo, con base en las propuestas o los programas estrella en turno, ¿no? Entonces, bueno, si ahora yo quiero seguir otorgando becas, pues allí tengo el anexo de cambio climático. Y esas decisiones, repito, no es que cuestionemos que se otorguen estos programas sociales. Yo personalmente pienso que es un acierto de la política pública. El tema es de dónde salen esos recursos. Y como tenemos esta amenaza global del cambio climático, pues con recursos reducidos y que se redujeron aún más este sexenio, pues no me parece adecuado que pues todavía se destinen parte de estos pocos recursos a estos programas, ¿no? Hay otros programas a los que se les podría recortar y no tanto a este de cambio climático. Pero bueno, en concreto eso, creo que también nos falta mucha más cohesión y mucha más presión de parte de las juventudes, de las otros frentes que también están preocupados o que trabajan en torno al tema de la crisis climática. Cambio.
Muchas gracias, Beatriz, por estos comentarios y estas respuestas. Em, Voy a leer una tercera pregunta que está en el chat y seguimos con la ronda de intervenciones. Si Manuel quiere comentar algo y también Charlie, si quieres agregar. Tenemos de Laura Nayeli, ¿qué afectaciones observan en tanto a la información y su análisis con la desaparición del INAI y otros organismos Bueno, autónomos? sí, dígame, Em, a sus órdenes. Perdón, Dígame. Maili, ¿podrías silenciar tu...? Ya, gracias. Y la pregunta desde Juventudes, de Charube Mercado, desde Juventudes estamos tratando de articularnos enormemente y seguir todas las actualizaciones para seguir presionando. Excelente, estamos felices de que eso suceda. Necesitamos que seamos muchas y muchos los que nos estemos articulando y movilizando. Gracias por el apoyo, compañera. Em, Manuel, ¿quieres hacer alguna reflexión, comentarios ante esto? Y luego volvemos con Charlie. Y pues con respecto de la transparencia, la verdad es que lo que tengo por decir no, pues no es alentador, no es optimista y tampoco coincide con muchas veces con el sentimiento generalizado con respecto del INAI en materia de transparencia del sector hidrocarburos. En particular, cabe mencionar que la ASEA y la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, que desde su creación tras la reforma energética de 2013, y comenzó apenas en el 2015 a hacerse cargo de todos los trámites que antes llevaba Semarnat, es decir, manifestaciones de impacto ambiental, cambios de uso de suelo, todos los trámites que tenía que hacer cualquier industria del sector hidrocarburos. Y y que llevaba a Semarnat, pues a partir de ese momento los lleva a ASEA. Y a partir de ese momento, y la transparencia es nula. Y les doy algunos datos. Am, ASEA es posiblemente, bueno, el sector ambiental es la dependencia que tiene el mayor número de solicitudes de información reservadas. Este número llega a más del 50% de las solicitudes. El promedio de información reservada en el resto de las dependencias es del 8% más o menos, en el caso de la CEA, y llega esto al 50%. Parecería bueno, que se trata de, yo qué sé, de la agencia de espionaje e inteligencia más sofisticada, ¿no? Y no de una agencia ambiental y cuyo trabajo es la vigilancia y facilitar la consulta pública, ¿no? de estos proyectos. Y de la misma manera, pues las manifestaciones de impacto ambiental, hasta apenas hace unos meses, y con mesas de trabajo muy intensas, todavía con el gobierno anterior, se logró que ya pusieran las manifestaciones de impacto ambiental en el sitio web de la CEA, como si esto fuera un logro y no un retroceso en el que estaban por casi 10 años. Pero de cualquier manera, las coordenadas geográficas están testadas, ¿no? Entonces no hay manera de saber la ubicación de los proyectos en evaluación del sector hidrocarburos, ¿no? Y todo lo tenemos que estar desde todas las redes de organizaciones y sacando a veces hay más información en los informes de las empresas, ¿no? A sus accionistas y en sus informes anuales que en la información que podemos obtener de la CEA. Y en esto el INAI no ha hecho más que hacerle el juego a ASEA, ¿no? En todos los recursos de revisión, en todos los espacios de gobierno abierto, en todos los espacios donde ha estado el INAI, pues siempre ha permitido que esto sea de esta manera. Y entonces, bueno, creemos pues no ha sido un tema del INAI, vaya, no es un tema que esté, o que nunca quisieron que fuera un tema en el que ellos se pronunciaran. Y los hidrocarburos, y la batuta, por así decir, la lleva Pemex, ¿no? Quien instruyó a SEA a que esta información no se hiciera pública. Y esto hay que decirlo que es un retroceso. La Ley General de Transparencia, bueno, y la Ley Federal plantean el principio de progresividad, ¿no? De algo que ya es público y no puede después ya no hacerse público, ¿no? Y argumentar que ahora está reservado. Y en este caso, pues justamente estamos ante eso, donde la Semarnat y hasta antes de la ASEA había venido publicando sistemáticamente las manifestaciones de impacto ambiental y las coordenadas, y con ASEA hubo este retroceso, y desde entonces pues no ha habido poder humano que busque cambiar esto, ¿no? Entonces, pues eso, estamos ahí y es grave.
Gracias, Manuel. Volvemos con Charlie, si puedes tomar la palabra para la pregunta que estaba en el chat. Gracias. Sí, una disculpa, Shurabi, apenas la pude ver. Claro que sí, Arely. Eh, sí, hay, digo, desde todo el tema de transparencia de cómo se hace el proyecto de presupuestos, lo mismo que ocurre a nivel federal, ocurre a nivel estatal, solamente que son las instancias estatales quienes van presentando las principales necesidades de sus secretarías, de sus direcciones, reciben también los proyectos y las solicitudes de los municipios, eh, y ellos van recabando y se vota en el, vaya, digamos que se une, todo se concentra en Secretaría de Hacienda. Si la pregunta va encaminada a dónde pueden acceder a esta información de los recursos estatales, una herramienta interactiva que tiene la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Semana a semana están sacando todo el tema de las participaciones estatales y del presupuesto que se le asigna a los estados, y cada rubro se puede ir como revisando para qué aspecto en particular, cuánto se destina a municipios, incluso aquellos que ya se destina a para temas ambientales, entonces ahí lo podrían revisar. Eh, Ahora, la parte que mencionas sobre de qué manera pueden empujar el aumento del presupuesto y de qué manera hacer frente a los proyectos o a estos megaproyectos, como el ejemplo de la central de ciclo combinado en el Valle de México. Desgraciadamente, pues son proyectos que ya están y vivimos en una realidad innegable, que es en un país con una alta demanda de energía. O sea, México demanda cada vez más energía y, y se vivió en la pandemia. Gran parte de esa energía y de la generación de esa energía depende de fuentes fósiles, que es en este caso el gas fósil, ¿no? Que le llamamos en la alianza. Desgraciadamente dependemos de la importación de este gas fósil y eso pues nos lleva a esta inseguridad energética. ¿Qué es lo que se puede hacer para hacer frente a estos megaproyectos? Pues de entrada, el involucramiento en todos estos procesos de construcción de proyectos para presentarlos a la federación, el seguir participando de estos espacios de articulación para donde se genera y donde se comparte la información, poder tener las herramientas metodológicas, informativas, los datos duros, vaya, simplemente el análisis que nos presenta Manuel, que es exhaustivo y no deja lugar a dudas. En ese sentido, es posible el poder seguir realizando incidencia a través de los espacios colectivos, que a final de cuentas tanto en la alianza como en Fundar, es uno de los temas que buscamos mucho impulsar, ¿no? De la desolación del entorno, del contexto político, ambiental, social, económico. La esperanza es colectiva. Entonces, seguirse acercando a estos espacios, formar parte de estos espacios colectivos. Uno de los aciertos que ha tenido este gobierno, pues es el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Y esto, de aquí se desprende una amplia gama en el que también se les considera su derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, y que de alguna manera ellos, desde hace muchos años, son el frente de resistencia frente a estos megaproyectos. Ellos son la punta de lanza. Entonces, el poder acompañar estos procesos en los territorios, el poder replicar estas voces, el darles más espacio en las redes sociales, en la comunicación y continuar, digamos, multiplicando los esfuerzos de estos modelos alternativos de organización comunitaria, tanto en contextos urbanos como en contextos rurales, puede significar una luz a final del camino. Si bien se ve desolador, pero apuntar a que la esperanza tiene que ser colectiva, y ahora más que nunca que el fracking está ahí si se avanza la prohibición o no, si se queda congelado y todavía no se pasa a pleno,
desde el espacio individual, desde el espacio colectivo en el que ustedes formen parte, el poder seguir pugnando por la prohibición de esta práctica, que como ya bien apuntó Manuel y como también apuntó Beatriz, no se justifica ni en lo económico ni en lo ambiental, y es importante que México busque y mire hacia modelos alternativos de generación de energía. Entonces, por aquí les dejé en el chat, por si quieren saber más del presupuesto. Justo en estos días se inauguró la plataforma interactiva de a dónde va el presupuesto. Ustedes pueden explorarlo, ya se encuentran también los datos abiertos ahí para que puedan corroborar, digamos que en tiempo real, y también les voy a compartir el link con el análisis ambiental de donde nosotros sacamos pues, los datos para esta presentación, sobre el paquete económico, que de alguna manera pues también complementa el trabajo que aquí les comparte mi compañera Beatriz, y que son esfuerzos en conjunto con lo que se alimenta esta esperanza colectiva. Y bueno, es cuanto. Muchísimas gracias, Charlie. Pues con este maravilloso cierre que nos has compartido con estas reflexiones y estos mensajes que también nos convocan a mantener la esperanza, la articulación, la movilización, ¿no? Y la acción colectiva, pues vamos a despedir este webinar agradeciendo muchísimo a Manuel Llano, Beatriz Olivera, a ti, Charlie Punzo, por habernos compartido, pues, su trabajo, sus saberes, la experiencia que se ha acumulado en sus organizaciones y como Alianza Mexicana contra el Fracking, y a todas y todos y todes por habernos acompañado esta mañana. En el chat verán pues los enlaces a toda esta información, estos documentos, y también hemos puesto el enlace a nuestra nueva página web de la Alianza Mexicana contra el Fracking, ahí para que puedan también profundizar, encontrar otros materiales, enlaces a nuestras redes sociales, y pues seguimos en comunicación por medio de estas redes. Muchísimas gracias a todas y todes, y les haremos llegar las presentaciones y el enlace al webinar cuando ya esté en YouTube. Muy buen día para todas y todes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias. ustedes.